el CCT de Mendoza, ahí comenzamos a grabar. Vamos a intentar dejar esta grabación en algún lugar para que puedan visitarla quienes no pudieron estar ahora. Eh, Esta jornada tiene por nombre Rutas de Vida, Transhumancia en Argentina, Saberes Ancestrales y Manejo Sostenible de los Espacios Pastoriles. Es una invitación conjunta entre el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Certificación, como solemos hacerlo todos los 17 de junio, y en este caso el Comité de Montaña, en este día de lucha contra la desertificación y la sequía que promueve la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. En este año internacional de los pastizales y los pastores, esa es un poco la temática que nos va a guiar en esta jornada. Eh, si les parece y quieren presentarse en el chat, no vamos a hacer una presentación de todos, pero si lo quieren ir haciendo en el chat, así nos vamos conociendo quiénes están presentes, y de dónde son, quiénes son y de dónde están conectados. La idea es que vayamos hasta las 12:30 en esta jornada. Les vamos a pedir a los expositores que se ajusten ahí a los tiempos, así no, no les insistimos tanto nosotros, cada uno sabe el tiempo que tiene disponible. Igualmente tenemos ahí un cambio en la agenda y una de las charlas que lamentablemente se dio de baja en el último momento, ahí por temas personales, que es la del sur de Mendoza, así que todos van a tener un poquitito más de tiempo, pero la idea es que terminemos de cerrarlo para las 12:30. Eh, lo último, que a medida que vayan pasando las exposiciones, si tienen alguna pregunta y quieren dejarla en el chat, los vamos leyendo, hacemos un corte ahí en la mitad de las exposiciones, y si no, cuando hagamos el corte también pueden ahí levantar la mano y hacer alguna pregunta, consulta o comentario. Así que para arrancar, eh, le voy a pasar la palabra a Pablo Viegas Aurelio para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Pablo es coordinador de ecosistemas de la Subsecretaría de Ambiente, de la Secretaría de Turismo y Ambiente, es punto focal técnico ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y es referente institucional en la materia desde hace más de 20 años y es miembro del Buró del Comité de Revisión de la Convención, del Grupo de Trabajo Ambiental del Mercosur, entre otras representaciones a su cargo. Así que le voy a pasar la palabra a Pablo para que nos dé las palabras de bienvenida de la jornada. Bueno, muchas gracias, Anabela. Buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Feliz día. Celebremos todos este día de la lucha contra la desertificación, la degradación de tierras y sequía, que venimos haciendo desde hace varios años, siempre tratando de llevar a cabo alguna actividad que esté relacionada con la temática, con el lema del año. En este caso, se ha instaurado a nivel de Naciones Unidas el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, toda esta temática que realmente tiene una importancia muy grande en nuestro país y en el mundo. Esta temática la ha llevado adelante en Naciones Unidas Mongolia, justamente con sus grandes extensiones, eh, a raíz de que va a ser anfitrión de la próxima conferencia de las partes en agosto de este año, y ha pedido el reconocimiento del año internacional para poder fortalecer las acciones en estos ecosistemas. Como saben ustedes, bueno, la importancia que tiene nuestro país con los distintos tipos de pastizales y sabanas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de todos los climas, de todas las formas de producción, de usos, culturas que están insertas en estos ambientes, que, que por en principio tenemos que reconocer que
sido de alguna manera más vulnerables que otros ecosistemas porque no se les ha dado el reconocimiento que realmente tiene su existencia y bueno, y la degradación de los mismos no representa o no se visibiliza en términos de acciones hacia la sociedad, ¿no? Realmente hay degradación de estos ecosistemas, hay usos que requieren una atención, un manejo que, que necesita ser de alguna manera eh, apoyado tanto técnicamente, científicamente y económicamente, financieramente, y además apoyado por normativas y por un sustento de institucionalidad importante, por todo lo que representa. Por eso también a nivel institucional creo que es importante reconocer el esfuerzo que están haciendo tanto el Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación, como también el Comité de Montañas, que en esta oportunidad nos está acompañando con esta actividad, porque en el reconocimiento también de la temática que que se identifica para celebrar el año, bueno, el rol de los ecosistemas de montaña tienen mucho que ver y tenemos científicos y técnicos abocados a los mismos y el Comité de Montañas, que incluso es un ejemplo de institucionalidad, de un marco de generación de proyectos, ideas, de diferentes iniciativas, realmente nos orgullece que esté también y que sea parte de esta familia de lo que es la Convención de Lucha contra la Desertificación, ¿no? Ni hablar, bueno, todo el rol que viene realizando el observatorio con todo el esfuerzo que le están poniendo para salir adelante con un montón de iniciativas, de actividades, de seguir con los sitios eh, pilotos, de apoyar distintos proyectos, de apoyarnos mutuamente con todas las actividades que requiere ser parte de esta Convención de Lucha contra la Desertificación, que para recordar, como país parte, no solo tenemos que participar de las conferencias y de las reuniones, sino que tenemos los compromisos, que es la implementación de, de la convención a través del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Por lo tanto, bueno, desde esta coordinación de ecosistemas y desde lo que fue distintas áreas de esta, de ambiente nación, hemos llevado a cabo el rol de coordinar ese programa, pero lo hicimos siempre en el marco de de la institucionalidad y acompañado con todas o muchas de las instituciones que hoy están representadas en cada uno de ustedes. Así que, sin más, quería dejar el saludo, el agradecimiento y bueno, eh, de alguna manera la felicidad de que estamos conectados hablando de un tema importante y que sin duda va a tener una repercusión que nos va a dar una chance más de seguir trabajando en en la temática. Así que les deseo lo mejor para, para esta jornada que van a tener distintos expositores y muestras de lo que es la transhumancia y la cultura de estos ecosistemas de pastizales. Así que bueno, les dejo el saludo y vamos a acompañarlos durante esta jornada. Muchas gracias. Gracias, Pablo.
Bueno, arrancamos entonces con la primer charla que va a estar a cargo de Mercedes Ejarque, que nos va a introducir un poco en la temática de la transhumancia y a comentar un poco su estudio de caso en el norte neuquino. Mercedes es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, región Patagonia, del INTA. Es integrante del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Certificación y además es coordinadora del Comité Científico Asesor de la Alianza Global de Pueblos Indígenas, Móviles y Pastores, un movimiento social que nuclea más de 200 organizaciones de trashumantes y nómades en 48 países del mundo. Así que le voy a pasar la palabra a Mercedes. Uy, a ver, ¿ven bien ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno. Bueno, buen día a todas y a todas. Gracias a Almut y a todo el equipo del observatorio y a Laura de Ambiente y que por la invitación. Voy a ir rapidito para que no nos extendamos y cumplir con el tiempo. Bueno, como les comentaba Pablo, bueno, porque este año hablamos de certificación y transhumancia en este 17 de junio. Bueno, como bien él contaba, a cuento de la iniciativa del gobierno de Mongolia, pero apoyado por otros países como Argentina y diversas organizaciones civiles, de pastores y ONGs, se impulsó la designación de este año, del 2026, como el año de los pastizales y de los pastores. Entendidos como criadores de ganado. En nuestro país la traducción a veces nos resulta rara. Y el objetivo de este nombramiento es trabajar para incrementar el reconocimiento en el mundo de las contribuciones a la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable que tienen estos ecosistemas de pastizales y esta forma de producción y de trabajo eh, y de vida que es el pastoralismo o la transhumancia, ¿no? Por pastizales estamos entendiendo, como se ve en este gráfico que hicieron justamente por el año de los pastizales. Esta es una traducción en español, pero es lo que es una nube de palabras que se construye a partir de la búsqueda de Google. E incluye todos los diversos términos con los que podríamos conocer a los pastizales en sus distintas formas, ¿no? Que van desde las estepas que están en zonas áridas hasta las praderas, los matorrales desérticos, aquellos pastizales que están en zonas de montañas y en las tundras. Estos pastizales, como les decía, son importantes porque almacenan casi el 30% del carbono en la tierra y son cruciales para retener el carbono en el suelo, que de otra forma se liberaría a la atmósfera y contribuiría al calentamiento del clima y a las transformaciones en el clima que estamos viviendo, ¿no? Los pastizales, además, son ecosistemas donde pastorea, ¿no? Donde se alimenta el ganado y también fauna silvestre que abastece a familias y a mercados locales de alimentos y de otros materiales para la reproducción de sus vidas, ¿no? Sin embargo, como estos pastizales y estas familias se han concentrado en zonas que por diversos motivos han estado excluidas de los principales desarrollos productivos de cada uno de sus países, en general han quedado invisibilizados sus aportes a la economía y al ambiente, y bueno, un poco por ese motivo es que este año de los pastizales y de los pastores tiene como objetivo poner en valor estos pastizales y a las familias transhumantes.
Según la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, hay alrededor de 500 millones de pastores trashumantes en el mundo. El pastoralismo o la transhumancia es un término más común en Argentina, pero es una de las formas, digamos, que podríamos incluir en el pastoralismo. Implica de forma general, habría muchas definiciones, que el ganado se pastorea de forma extensiva en pastizales naturales. Estos animales pueden ser de muy diversos tipos. Yo acá puse imágenes de distintas regiones del mundo. Pueden ser cabras, cabras, camellos, alpacas, vicuñas, caballos, renos, yaks, burros. Bueno, hay una diversidad de animales que son parte de estas formas transhumantes de cría. Y también las formas de movilidad son muy diversas, ¿no? Puede ser que estén moviéndose en diferentes lugares cerrados localmente, que roten entre distintas áreas de pastizales naturales o que vayan siguiendo caminos, ¿no? A través de grandes distancias a partir de la disponibilidad del ganado. Diversos estudios recientemente muestran que en la actualidad las formas de pastoreo, estas formas de pastoreo móvil son más sostenibles que las de la ganadería intensiva, justamente porque al moverse en función de la variabilidad de los pastizales y del clima, se aprovecha mejor ese alimento. Y además, el pastoreo contribuye a partir de que las raíces se mueren en el momento del pastoreo, se devuelve carbono en el suelo, también a partir de el excremento de los animales, también es una forma de devolver carbono a los suelos y esto puede contribuir al ciclo de carbono. Algunos autores hablan mucho de que es una forma de vivir en la incertidumbre, ¿no? Esto de estar moviéndose constantemente y no en contra, digamos, de esa incertidumbre, ¿no? Como que hay una idea de abrazar esta movilidad y estos cambios y no ir en contra de los ritmos de la naturaleza y de la producción de los pastizales. Sin embargo, bueno, como mencionaba también Pablo, ¿no? Las comunidades trashumantes están sujetas a distintos desafíos en la actualidad. Uno de ellos, bueno, justamente tiene que ver con los cambios en el ambiente, ¿no? Históricamente se relacionó a estas comunidades pastoriles o trashumantes con la desertificación, culpabilizándolas por la degradación de los suelos que generaban a través de el pastoreo en pastizales frágiles. Pero como mencionamos, en general estos grupos han logrado desarrollar y adaptar a través de décadas y de generaciones estas formas de manejo a esas condiciones naturales, lo que permitió sostenerse en esas condiciones y justamente estas contribuciones a los ciclos de carbono. Pero más allá de los aportes, producto de distintas transformaciones territoriales, ¿no? De nuevos usos y valorización de la tierra, como puede ser el desarrollo de otras actividades productivas, como la extracción de minerales, de hidrocarburos, o inclusive la conformación de áreas de conservación, y otras características, como puede ser el cercamiento de tierras. Bueno, eso ha generado que estas comunidades pastoriles puedan estar también ejerciendo presión sobre en los pastizales y generando el deterioro. Y también, como mencionó Pablo, me parece importante señalar que la falta de desarrollo y alcance de tecnologías y de políticas apropiadas para estos ecosistemas y para estas formas de manejo del ganado también generan dificultades y nuevos desafíos para que estas familias y estos ecosistemas se adapten a estos cambios que están sucediendo en el ambiente, especialmente en contextos donde se están agravando estos eventos climáticos extremos como las sequías, ¿no? Por eso, bueno, vamos a ver que en las distintas presentaciones las comunidades trashumantes están
cambiando sus formas de organización, sus usos de la naturaleza y de manejo de los animales, y en ese sentido es que la visibilidad y el reconocimiento y el desarrollo de estrategias en este sentido puede contribuir a fortalecer estos sistemas y valorar sus contribuciones frente a modelos que en algunas zonas se imponen, que trabajan mucho más desde la idea del sedentarismo, ¿no? Y del encierro de los animales. Y un último desafío actual también tiene que ver con las desigualdades políticas y sociales, ¿no? Que algunas ya mencioné, a las que se ven sujetos estas familias transhumantes, que algunas son históricas y otras se ven agravados por estos procesos de transformación de la tierra y de los sistemas agrarios, y que afectan en general y especialmente a las mujeres y a los jóvenes de estas familias transhumantes. En Argentina se estima que entre 30.000 y 35.000 familias basan su sustento en la cría de ganado en la movilidad. Este número es impreciso porque las estadísticas no contemplan esta forma de producción y de vida en los modos que se releva la información estadística socioproductiva, así que es solamente una estimación. La transhumancia se encuentra principalmente en las zonas montañosas de los Andes, como muestra el mapita que armé, y en las zonas áridas y semiáridas de Cuyo, en el norte de la Patagonia y en los bosques secos del Gran Chaco. Esta forma de manejo de los animales, esta forma de vida, tiene sus raíces tanto en las prácticas de los pueblos originarios, mapuches, huarpes, guaraníes, collas, que habitaban nuestros suelos, que seguían los movimientos de la fauna nativa, como también en la inmigración europea que trajeron en los siglos XVI y XVII rumiantes menores y bovinos, que luego fueron adaptándose a las condiciones locales a partir de su cría por parte de las poblaciones en cada uno de los lugares. Por eso, en general, muchas veces se habla de que los transhumantes crían razas locales, ¿no? Que fueron desarrollando características propias que se adaptan a estas zonas. Hace algunos años también algunos estudios estimaron que la venta de productos y los aportes al autoconsumo de las familias generan algo así como un 1,4% del Producto Bruto Interno Nacional. En la provincia de Neuquén, que es la zona en la que yo he trabajado en este tema, junto con otros compañeros del INTA, la transhumancia es una práctica histórica en la provincia que preexiste a las campañas militares y a la conformación del Estado-Nación. Implicaba seguir la ruta de animales nativos como los guanacos a ambos lados de la cordillera de los Andes. Con la llegada de animales domesticados en Europa, mantuvieron ese sistema hasta las primeras décadas del siglo XX, y cuando se intensifican las fronteras entre Argentina y Chile, bueno, se sigue desarrollando la práctica de la transhumancia, pero ya a nivel nacional, ¿no? Dentro de nuestras fronteras. Las familias crianceras, o sea, criancero es la denominación local con la que se conoce a los transhumantes en Neuquén, continuaron entonces criando ganado entre lo que se conoce como zonas de veranadas e invernadas. Las zonas de veranadas son más frías, más altas, ¿sí? Y es donde se pasa el verano y parte del otoño, y cuando empieza a llegar los primeros fríos o inclusive antes de las primeras nevadas, se mueven a los animales hacia tierras menos bajas y frías. Históricamente este movimiento lo hacía toda la familia y tenían áreas de veranada y de invernada en tierras fiscales donde tenían estos permisos de ocupación, y movían los animales a través de lo que se conoce como huellas de arreo. Este mapita que ven de la provincia de Neuquén es un mapita que se ha hecho hace algunos años, que muestra justamente los distintos caminos que hay en la provincia para el movimiento de los animales.
La transhumancia sigue siendo una de las actividades principales del Centro Norte Neuquino. Involucra alrededor de 1.500 familias que pueden llegar a recorrer más de 200 kilómetros cuando mueven a principalmente las cabras, que se conocen como chivitos criollos, pero también en general las familias tienen ovejas, vacas y caballos que mueven entre invernadas y veranadas. En el camino también hay, en estas huellas de arreo, hay lo que se conocen como alojos, que son áreas de descanso donde tanto para las y los crianceros que se mueven como para sus animales y para proveer de agua. Gran parte de estas áreas de transhumancia en la actualidad están sufriendo procesos de degradación de tierras ligados a estos cambios ecológicos y también a cambios en el uso del suelo, y esto ha cambiado, como les decía antes, formas de manejar los animales. Puede suceder que en algunos casos muevan a los animales o algunas categorías o algunas especies en camiones porque están muy débiles para hacer el recorrido solo. También puede ser que tengan varias áreas de invernada según las necesidades de los diferentes animales. Y también cambió la forma de organización del trabajo. Puede ser que algunos se queden algunos integrantes de la familia se queden en los pueblos o en las zonas de invernada porque tienen otras actividades y otros trabajos, y quien se mueva sea solo alguno de los integrantes de la familia. La principal producción de la transhumancia neuquina es la producción de los chivitos criollos, que se producen para el autoconsumo, para el intercambio o para la venta en mercados locales, y es fundamental para la alimentación de la población local y muy consumido en festividades, pero también se puede obtener fibra. En el caso de las cabras criollas se obtiene pelo de cashmere, aunque no es algo tan frecuente. Y también hay familias que aprovechan otros productos para hacer artesanías para tanto sus familias como para otras familias de la zona. Y a fin de sostener esta actividad y para ir cerrando, me parecía importante rescatar que en la provincia esta actividad, la transhumancia, es algo que es parte de la historia social y productiva y es una importante como fuente de ocupación y de provisión de alimento de las familias neuquinas. Entonces, en 2016 se sancionó una ley, la 3016, que busca proteger estas huellas de arreo, reconociendo la actividad productiva como parte del patrimonio cultural. También en 2004, a partir de un intenso trabajo participativo y multiactoral, como se observa en las fotos, se trabajó en la valorización del chivito criollo, que se consolidó en 2010 con la ascensión de la primera denominación de origen, o sea, el primer producto con denominación de origen de Argentina. Y este sello permite diferenciar y valorizar estos chivitos por su forma de producción y sus características particulares. Y también otra estrategia de valorización tiene que ver con la declaración de la fiesta del chivito, la danza y la canción como una fiesta de interés nacional que se hizo en el 2004, pero si bien la fiesta tenía muchos años ya desde antes, y que bueno, hace ya muchos años el asado de chivito, como se muestra ahí en la foto, es una importante atracción turística para el norte de Neuquén. Bueno, eso es todo. Les dejo una lista de un montón de trabajos por si a alguno les interesa, igual me pueden escribir los que basé esta presentación, pero bueno, sobre todo porque la historia de trabajo en el norte neuquino es muy larga, de diversos colegas y colegas que ya no están, y bueno, me parecía importante traerlos acá para reconocer su trabajo. Bueno, y gracias también a mis compañeros por las fotos. Listo. Gracias, Mercedes. Buenísimo. Vamos a avanzar en la siguiente presentación, si les parece, y ahí frenamos un poquito y vemos si hay preguntas y demás sobre estas dos presentaciones. Le voy a pasar la palabra ahora a Marina Quiroga, que nos va a presentar, en este caso, experiencias de transhumancia, pero en el noroeste de la Argentina. Marina es doctora en Ciencias Agropecuarias, especializada en pastoralismo y pastizales naturales de alta montaña en los Andes del noroeste argentino. Es investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región del noroeste argentino, del INTA también. Es co-coordinadora del Action Network Restoring Value
to Grassland de la Agenda Global para la Ganadería Sustentable y es miembro del grupo de trabajo Género y Pastoralismo del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoralismo 2026. Le paso entonces la palabra a Marina. Hola, buenos días a todas y todos. Tengo que compartir yo, ¿no es cierto? Los chicos tienen tu presentación, si querés. Bueno, si presentas Bueno, vos, ahí perfecto. lo compartí. Dale nomás. Dale, perfecto. Entonces, ¿ahí lo ven bien? Ahí lo vemos, no en modo Ahí presentación. está. Puedes compartir. Ahora sí, perfecto. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gran gusto y agradezco muchísimo que me hayan invitado a participar de este seminario. Mi nombre es Mariana Quiroga y trabajo en la Puna y en los valles áridos de alta montaña en el noroeste de Argentina. Para continuar un poquito con la línea que presentó Mercedes, rescatar y volver a remarcar la importancia de los pastores en todas partes del mundo, de la importancia de la movilidad entre distintos territorios de pastoreo, que es un rasgo súper importante y que, como dijo Mercedes y como se conoce en todas partes del mundo, empieza a ser un poco restringido por un montón de cuestiones que tienen que ver con las fronteras, que tienen que ver con el cambio de uso del suelo, con rutas, con presión urbana, etcétera, etcétera, que implica hoy un gran desafío para los pueblos pastores. Otro aspecto importante para rescatar es un rasgo que yo, bueno, le he puesto flexibilidad y que tiene que ver con la capacidad que tienen los productores ganaderos de este tipo pastoralista de ir modificando el número de cabezas de su ganado, la cantidad, el tipo de especies, la diversidad de especies, que es otra característica importantísima, sobre todo en la Puna y en las montañas del noroeste, la capacidad para manejar una diversidad de animales y también otras diversidades que tienen que ver con la fauna silvestre, con la flora silvestre, etcétera, ¿no? El manejo de la diversidad y de la variabilidad climática, como recalcó Mercedes recién. Otro rasgo importante es la vida en redes sociales. Hay pactos y acuerdos intrafamiliares, interfamiliares, comunitarios, intracomunitarios e intercomunitarios también, que son sumamente importantes y que tienen su afianzamiento mediante rituales y festividades que son sumamente importantes y que también a veces se ven un poco asediados por factores económicos, políticos, sociales que aparecen y que van como presionando sobre las formas y costumbres de producción. Otros rasgos importantísimos son el gran acervo de conocimientos que vienen cultivando, renovando, afianzando, innovando los pueblos pastores en todas partes del mundo. Esto un poquito en contra de aquella frase, los campesinos son reacientes o reticentes al cambio. En realidad, cuando una innovación tecnológica es sumamente adecuada, y no solo adecuada en ese momento, sino que el pueblo pastor ve la posibilidad de mantenerla en el tiempo, de sostener económicamente esa innovación, es inmediatamente adoptada. Como en el caso de todos los pueblos pastores del mundo, la incorporación súper veloz de los celulares para su comunicación, ya que son en general familias que se encuentran justamente por el tipo de actividad que desarrollan bastante aisladas entre sí en los territorios. Bueno, los sistemas, a mí me había preparado una clase primero para hablar un poco más sobre las movilidades y las prácticas pastoriles, pero luego me pidieron que tratara de hablar un poquito más sobre la cuestión ecológica de los pastizales naturales. Nosotros decimos que los pastores o el pastoralismo en sí mismo produce y provee múltiples servicios
y bienes a la sociedad en general y a las familias y a las comunidades. Bienes culturales, bienes identitarios, bienes económicos, bienes productivos, y dentro de los bienes ambientales tenemos una variedad de discursos y de consideraciones que hacer. Se dice mucho, en Argentina no se escucha más la palabra pastoreo, se escucha solo la palabra sobrepastoreo en todas las reuniones y en todos los ámbitos. Se habla de, bueno, zonas desérticas muy secas en donde se ve escasa vegetación, baja productividad y se ven los animales alimentándose en esos espacios. Entonces, bueno, es lógico pensar, o es casi intuitivo pensar, están degradando, reduciendo la cobertura vegetal, eliminando las especies más requeridas, hay reducción de plantas perennes. Se dice que un pastizal es sano cuando tiene mayor cantidad de plantas perennes que anuales, y entonces se ve como que hay una baja en las plantas perennes con respecto a las anuales. Hay pisoteo, pie de ganado, etcétera, etcétera, que son lo que uno ve intuitivamente apenas entra a un espacio como un desierto de altura, que es donde yo trabajo. También se reconoce, los autores reconocen algunos aspectos sumamente positivos en todo lo que es el aporte a la biodiversidad, como es la dispersión de semillas en los cueros y las lanas de los animales que se van moviendo, y hay hasta mediciones de la cantidad de semillas, de la viabilidad de esas semillas, y es muy interesante ese rol de la ganadería móvil. Otro rol importante en la captura de carbono, ya Mercedes comentó algo, y solo me resta decir que además los pastizales sometidos a pastoreos, hay literatura sobre este tema, al generar lo que se llama crecimientos compensatorios, es decir, plantas que son comidas y que rápidamente regeneran tejido, aumentan su captura de carbono con respecto a pastizales no pastoreados. Previenen incendios en algunos países, en España, en Francia, en muchos lugares se asume la importancia y acá en Argentina también lo he visto en algunos parques nacionales, la importancia del el ganado como ovejas bomberas, vacas bomberas, ya que remueven el material combustible del suelo. Otro tema importantísimo es el abonado orgánico de los suelos, ya lo comentó Mercedes, y también en el caso de la Puna y de las altas montañas del noroeste, también hay una asociación muy interesante entre la producción de guano, de las heces de los animales, y los pueblos agrícolas de tierras un poquito más bajas. El aporte de abono de las tropas de los pastores es importantísimo para muchas funciones que tienen que ver también con la producción agrícola y por supuesto con los pastizales naturales. Hay también algún aumento de la biodiversidad de plantas, especialmente debido a que intervienen en todos estos ajustes de las poblaciones y comunidades vegetales en cuanto a competencias, habilitan espacios para plantas colonizadoras, etcétera, etcétera. Nosotros nos propusimos estudiar en su momento qué pasa con esto de que hay sobrepastoreo, hay presión, hay degradación, qué está pasando, para lo cual lo primero que hicimos fue estudiar con bastante esmero y con mucho tiempo dedicado a las formas de producción, las formas de movilidad, de pastoreo en los distintos unidades vegetales, la circulación de las tropas, cómo hacían las familias. Acá hay una foto sobre trabajo realizado en la comunidad de Suripugio. Esto que voy a mostrar es mucho menos bonito, pero es una de las familias, porque cada familia tiene formas de movilidad completamente diferentes. Acá vemos una familia que tiene hasta 6 cambios de puesto. Las movilidades no son estrictamente de transhumancia, es otra forma. Nosotros le decimos pastoreo rotativo o rotatorio, porque la distancia entre puestos son a veces de 1 hora, 2 horas, 3 horas de caminata, no es estrictamente transhumancia, no hay veranada e invernada, o no en todos los casos, hay primaverada, otoñada y combinaciones diversas, muchos movimientos entre puestos de pastoreo.
Acá hay otra figura que muestra más o menos lo mismo, con estrategias que tienen que ver con la exposición, norte, sur, el viento, el momento de la tropa, si están justo en pariciones, etcétera, etcétera. Y acá les voy a mostrar el estudio que hicimos en relación con lo que se llama efecto Biosfera, que es el efecto de cerca de los corrales o los puntos de agua hay mayor llegada de ganado y con lo cual se supone que hay un cambio, una modificación en el pastizal natural. Ahí pueden ver el efecto de abonado naturalmente desde el corral a laderas hacia abajo, cómo incrementa la cobertura vegetal y lo verde que se encuentra ese espacio. Nosotros hicimos muestreos no sobre eso justamente, sino hacia los costados, distancias cercanas y lejanas al punto caliente que es el corral. Y en resumen, para no alargar demasiado, lo que nosotros vimos en general ha sido que no hay grandes cambios entre las transectas realizados cerca del corral y lejos del corral. No se ve grandes diferencias. La única diferencia que vemos es en la cobertura total de vegetación en el tolar, en donde por el contrario se supone que a menor distancia tendría que haber más pisoteo, más herbivoría, se ve como una mayor cobertura vegetal. Rápidamente le muestro los dos espacios, el ciénego y el tolar. El ciénego es un pastizal natural con irrigación semipermanente o permanente, y el tolar es una estepa arbustiva de arbustivas enanas que son las tolas. Y acá podemos ver, nosotros construimos un índice de presión de pastoreo, como vimos esa gran variabilidad de las formas de uso del pastizal, hicimos entrevistas y fuimos catalogando y clasificando y armando un índice de presión de pastoreo contemplando número de visitas al puesto, estación del uso, número de días de permanencia en cada puesto de pastoreo, carga animal, con llamas, con ovejas, con las dos, con cabras, con lo que tenían los pastores entrevistados. Ese índice de pastoreo luego lo ordenamos de menor a mayor y fuimos viendo lo que nos estaba, cómo responde la vegetación a mayor o menor pastoreo. En todos los casos nos dio no significativo el resultado de la mayor o menor presión de pastoreo, y ustedes pueden ver que en general la riqueza de plantas, la cobertura de dicotiledonias herbáceas, en general se comporta de una manera que no es tan lineal en relación con la mayor o menor presión de pastoreo. En conclusión, y tengo que terminar porque si no me paso de mi tiempo, lo que yo quería traer acá es discutir esta especie de latiguillo acerca del sobrepastoreo que producen los pastores en sus pastizales naturales de alta montaña, que al menos en los estudios que nosotros venimos realizando no nos parece que la respuesta sea si hay degradación, hay sobrepastoreo. Hay una cantidad de información sobre la vegetación natural que manejan los pastores que implica un manejo rotativo, diferido y una forma de utilización de su recurso básico, que es el pastizal natural, que aparentemente no está produciendo cambios sustantivos en relación con la degradación de esos pastizales. Bueno, lo dejo ahí y quedo abierta para cualquier pregunta o consulta. Muchas gracias. Bueno, muchas También, gracias. ahí, Mariana, sí, no, creo que te quería decir presenté como solamente que... Marina. Sí, soy Mariana. Les dejo también una lista de bibliografía, pero bueno, para quien Dale, desee consultar. excelente, gracias, Mariana. Vamos a hacer esta mini pausa antes de la próxima presentación para invitarlos a hacer preguntas y comentarios. Si les parece y quieren levantar la mano directamente, si alguien no se anima puede hacer la pregunta en el chat. Y lo mismo ahí si hay gente en Mendoza presencialmente. Pero si quieren para hacerlo más dinámico y levantan la mano, les damos la palabra y para cualquiera de las dos expositoras, tanto para Mercedes como para Mariana. Micrófono, si tienen alguna. Bueno,
Veo la mano de Belén Quiroga. Hola, buen día. Sí, este, mm, a Mariana preguntarle esta preocupación de Mariana respecto del decir del sobrepastoreo como como un latiguillo, menciona ella específicamente. Es una investigación que ella viene desarrollando desde hace muchos años y mi pregunta es si en algún momento ese latiguillo tuvo alguna tendencia a revertirse o u otras personas se han interesado por seguir con estas investigaciones que vos iniciaste y también conociendo que estás trabajando en FAO con investigadores de otros países, preguntarte si la percepción de otros y otras investigadoras de otros países también tienen una percepción similar o se hacen la pregunta al menos. Bueno, gracias, Belén. Mira, acá está Mercedes, Viviana, hay un montón de compañeras y compañeros realizando investigaciones en pastizales naturales sometidos a presión de pastoreo, aquí y en muchos lugares del mundo, y va incrementándose. Acá hay una historia larga Mercedes lo dijo, de asignación de responsabilidades a los pastores que yo te diría que hace, no sé, 50 años por lo menos que aparecen voces disonantes con respecto a este discurso, en donde se empieza a valorar primero los servicios multifuncionales que producen los pastores con su ganado, ya lo mencionó Mercedes, lo vuelvo a mencionar yo. Segundo, hay paulatinamente mayor interés en diferenciar con claridad y también en reasignar, por ejemplo, con respecto a los gases con efecto invernadero, es muy interesante lo que está sucediendo porque claramente los pastores son el 0,001%, si no me equivoco, los ceros de la producción de gases eh, con efecto invernadero y se está midiendo, se está empezando a medir, se está empezando a generar mayor cantidad de información al respecto, lo cual habilita a por lo menos generar y difundir discusiones. Ahora, que eso esté impactando en las currículas universitarias, que esté impactando, creo que me dio todavía un poco, pero sí yo veo que hay un incremento de la toma de conciencia de que no todo es igual y que no toda la ganadería es igual y que hay formas mucho mejor adaptadas y además una última cosita, incluimos acá, además de todo lo que hemos dicho, lo que significa, lo que es hoy cada vez más importante, dos temas. El bienestar animal, no es lo mismo un animal nacido para caminar y pastorear, encerrado en un feedlot, que un animal que se mueve, que mueve sus músculos, que busca, que elige lo que quiere comer. Eso es bienestar animal. Y en segundo lugar, este, eh, bueno, se me fue de la cabeza, así que cierro ahí, después cuando me acuerde lo digo. Serán dos cositas. Gracias. Ahí está Perdón, Viviana, creo, sí, levantando sí, la mano real, no la virtual. sí, la mano real Dale, porque en dale, más no dale, me apareció la manito. dale, Bueno, no. justamente apoyando lo que dice Mariana y Mercedes, nosotros tenemos un modelo matemático, digamos, donde se pesan las dos cosas. Una es el nivel de pastoreo y otra son las condiciones de cambio climático y especialmente las sequías. Y, y es muy difícil asignar, digamos, que el sobrepastoreo tiene más que ver con el pastoreo que con el clima, digamos. La desertificación, o sea, la desertificación es causa del sobrepastoreo o de los cambios climáticos. Bueno, mucho apunta a que los cambios climáticos son factores mucho más impactantes en términos de desertificación que el pastoreo en sí. Además, depende el pastoreo de qué animales. Hay animales que son pastoreadores de bajo impacto y que están realmente estudiados. Como decía justamente Mariana, hay estudios hechos en laboratorio donde se mide el dióxido de carbono que eliminan los animales por rumiación y donde se ve que los camélidos, por ejemplo,
tienen la mitad de gases de efecto invernadero que otros herbívoros. Todo eso en particular lo que hace es poner los ejes en otro lugar. ¿Cuál es el impacto verdadero del pastoreo en términos ambientales y sobre todo en la contribución del impacto ambiental? La otra cuestión que quería hacer, que tenía que ver con Mercedes. Mercedes, en un momento dijiste de la transhumancia que incluía camélidos silvestres. Bueno, que yo sepa, la transhumancia no incluye camelídeos silvestres, sino que la gente sigue a los camelídeos silvestres en sus propios ciclos de búsqueda de pasto, que no es las personas quienes deciden dónde comen, son ellos mismos. Y entonces eso genera otro tipo de movilidad. Y nada, creo que eso era lo que tenía para decir. Los efectos invernaderos, pastoreadores bajo impacto, cambio climático, sí. Era lo que fui anotando. Gracias, Viviana. Sí, sí, se entendió así, no, o sea, yo quería resaltar sobre todo porque, bueno, elegimos junto con la gente del observatorio llamar a esta charla de transhumancia, pero en realidad tenía que ver más con las formas de movilidad, pero solo porque era un término que nos parecía que era más sencillo. Pero sí, obviamente cuando hablamos de la fauna nativa no tiene que ver con generarles circuitos. De hecho, en general todas las formas de movilidad, inclusive la transhumancia, tiene que ver mucho con seguir el ritmo de los animales, ¿no? En el norte neuquino, muchos crianceros y crianceras me han contado, ¿no? Como los animales ya cuando arrancan lo frío No empiezan a saben. esperar solos, ¿no? Para irse hacia las invernadas o inclusive también en épocas de estas de cambio en las temperaturas extremas, ¿no? En los momentos de calor, los animales se van para zonas más altas, inclusive a lo mejor que las que estaban habituadas antiguamente, ¿no? Y ahí Mariana agregó el tema de los antibióticos y de los remedios, y yo iba a sumar que si bien no es un área de trabajo mío y demás, pero es algo que está también siendo muy estudiado desde el lado de la etnoveterinaria, también cómo estas formas de cría de animales también implican menor uso o uso de remedios naturales y formas de trabajar en la sanidad animal que también contribuyen al bienestar animal. Y bueno, y que también es una discusión, entiendo, desde el lado de las ciencias veterinarias, cómo esto ponerlo en valor en términos de las políticas y, como decía Mariana, ¿no? Algo re importante que es cómo esto se transmite en la formación de los nuevos profesionales. Bueno, gracias. Tiene la mano levantada Tato Moreno. Si quieren, hacemos la última pregunta y avanzamos con la siguiente y dejamos igual un ratito al final también para hacer preguntas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy como la parte no académica de esta reunión y les agradezco muchísimo el espacio que nos han dado. Es muy breve acerca de este tema. Me da mucho gusto ver a Mariana, a Viviana, quienes conozco virtualmente, pero la verdad que respeto y admiro un montón. Y sé que Mariana es de esos científicos que está en el territorio, ¿no? Que se ensucian los pies en el territorio. Y por eso quizás tiene la visión que describió. Y yo solo quería decir respecto a este tema, cuál es la posición de la no academia, de nosotros, los que no venimos desde la academia y también de los del conocimiento ancestral, que son los pastores. Y es que hay una desconfianza acerca de la ciencia muchas veces, porque cuando hay una carga tan fuerte de responsabilidad, de responsabilizar a los pastores, y esto sucede dentro de las universidades, la desconfianza es ¿por qué? ¿Quiénes se benefician de esa posición científica? Y si nosotros nos movemos atrás en la historia y sin ningún conocimiento académico, porque no lo tengo, si tengo que pensar en el cambio climático, la responsabilidad no de los pastores es del capitalismo. Y la realidad también es que eso se manifestó, por ejemplo, en España, cuando a Franco la primer condición, cuando gana la guerra, Estados Unidos le pone destruir la ganadería extensiva y cambiarla por la intensiva. Solo quería decirles que es muy importante desde la ciencia contemplar el mensaje que llega a la gente común, porque Absolutamente. cuando el mensaje llega así, se genera distancia y desconfianza, porque claramente el
el arriero se siente absolutamente discriminado e injustamente acusado de algo que realmente no es responsable. Así que muchísimas gracias de verdad por darme este espacio. Gracias, Tato. Ahí en un ratito igual volvemos con vos. Le voy a pasar entonces la palabra a Viviana Vilá, la próxima exposición que va a conversar sobre caravanas de llamas en el norte, también en el noroeste argentino. Viviana Vilá es doctora en ciencias biológicas, es investigadora superior del CONICET, es profesora de la Universidad de Luján, es directora del BICAM, Vicuñas, Camélidos y Ambiente, y es representante de CONICET en el Comité de Montañas de Argentina de la Subsecretaría de Ambiente, así que le paso la palabra a Viviana. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada y contenta de estar acá con tanta gente que conozco y admiro. Y justamente como miembro del Comité de Montañas, quería comentarles que el Comité de Montañas es un organismo interdisciplinario de carácter público encargado de asesorar y coordinar políticas orientadas a la gestión sustentable y el desarrollo integral de las zonas de montañas andinas. Este comité fue formalizado mediante la resolución 439 del 2020 y articula el trabajo de múltiples ministerios e instituciones. En la actualidad está formado por 23 organismos nacionales. La presidencia y la secretaría técnica están a cargo de la Subsecretaría de Ambiente y el punto focal internacional es la Cancillería. El Comité de Montañas articula a nivel internacional con la Iniciativa Andina de Montañas y con la Alianza para las Montañas de la FAO. Así que una vez presentado el comité, y bueno, yo represento al CONICET ahí. Les quería comentar, voy a ir a toda velocidad con una especie de introducción de un PowerPoint, porque gran parte de la información sobre caravanas de llamas está en un video, digamos, que son en realidad diapositivas, que dura 6 minutos, así que yo voy a ir a toda velocidad. En realidad, yo me topé con mucha alegría con las caravanas de llamas que llegaban a Santa Catalina en noviembre. Sí, la próxima, por favor. Las caravanas es un grupo o comitiva de personas que va con animales cargados o con mismas personas que van cargadas hacia algún objetivo, algún espacio. Sí. Y en realidad la caravana de llama no es transhumancia, la caravana de llama es movilidad y se basa en un principio típico de todos los pastores que está bien descrito por Casanov, que es un investigador sobre pastoreo, que dice que todas las poblaciones de pastoras necesitan necesariamente intercambios con el mundo de afuera. ¿Sí? En el caso de los pastores andinos, lo que ellos producen es proteínas en carne y fibra y necesitan todo lo demás que viene de otro lado. Y el grado de nomadismo de una sociedad pastoril permite clasificarlo en distintos niveles. El caso, digamos, del pastoreo andino es bastante sedentario, hay otros grupos que viven permanentemente moviéndose. Entonces acá tenemos intercambios que ocurren en la feria, ¿no? Con verduras, con frutas, con maní, con distintos productos. Sí, la próxima. La próxima. Bueno, las caravanas que llegaban a Santa Catalina venían de Bolivia, de Sudlipes, caminando 5 días, 4 noches, durmiendo a la intemperie en espacios determinados que se llaman jaranas. La próxima. Bueno, este es el pueblo de llegada, Santa Catalina, que es uno de los pueblos más al norte de Argentina, muy, muy cercano al límite con Bolivia. Sí. Y el 25 de noviembre es la fiesta patronal del pueblo y antecede a este 25 de noviembre una feria, ¿sí? Donde hay intercambios entre distintas producciones andinas. Sí, la próxima. Bueno, las caravanas de llamas son un modo de movilidad que viene desde tiempos ancestrales. Se pueden ver pinturas rupestres de caravanas de llama de la época prehispánicas. También hay fotos históricas de principios de siglos y estas son 2 fotos muy antiguas de las caravanas llegando a Catalina y como ven estaba lleno de gente y lleno de animales. Sí, eran más grandes antes. Y entonces yo estudié las caravanas de llama desde el 2011 hasta que se terminaron en el 2018.
esperándolas, mirándolas desde el 22 de noviembre, 3 días antes de la celebración, observaciones participantes, algunos cuestionarios específicos a los caravaneros y a las personas que viajaban con los animales y registros de narraciones sobre el viaje, de las ceremonias de partida y de llegada, y había todos los años acuerdos hacia el año siguiente. Sí, por favor, la próxima. Bueno, acá se ve todo el trabajo está hecho bajo el Código de Ética de la SOLAE, que es la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, en términos de las conversaciones y de los intercambios con los llameros, los pastores. Ahí los vemos en los pequeños campamentos que hacen al llegar. Sí, la próxima, por favor. Bueno, las caravanas que llegaban a Santa Catalina no solo eran de llamas, también había caravanas de burros. Ahí vemos, los burros pueden cargar más que las llamas. La próxima. Y acá vemos, nosotros trabajamos el tema en la escuela, en la comunidad educativa, y acá vemos un dibujo de un niño donde se ve, de una niña, perdón, donde se ve las caravanas llegando desde Bolivia y por otro lado, en el camino bajan los camiones que traen distintos alimentos elaborados como fideos, arroz y principalmente las bolsas de 25 kilogramos de harina. Y el pueblo de Santa Catalina, esto, la escuela, que es la Rosa, y la cancha de fútbol, porque también en las celebraciones hay muchos partidos de fútbol entre Bolivia y Argentina, que están muy buenos. Sí, ya que estamos en el Mundial. Una de las cuestiones que yo estudié en particular es la etnotaxonomía de las llamas. Este es un coquencho, que es un animal zarco muy hermoso. La próxima. Y esto es un breve resumen. Estos son los colores que van desde el blanco hasta el negro con taxonomías propias y también cada llama de las caravanas tenía, yo les hacía una ficha individual y por ejemplo esta de abajo es una guayata porque tiene una coloración parecida al ave guayata que como ven es oscura en la parte dorsal y final del animal y la llama tiene colores parecidos. Sigamos. Bueno, las caravanas de llamas siempre llevaban animales delanteros que según los llameros conocían el camino, también sabían a dónde tenían que ir, como en la transhumancia, y los delanteros llevan este collar que está hecho de lana de llama, de fibra de llama, y con campanitas que se llama puizo. Y lo que se ve que es muy interesante es que, por ejemplo, en las diapositivas de abajo, que los costales, que son las bolsas donde se lleva las producciones, están tejidas en lana de llama, están atadas con sogra de llama y tienen un puizo que está todo hecho de llama. Entonces es el animal con las producciones sobre la misma fibra del mismo animal. Es llama con llama con llama con llama. Sí, la próxima. Bueno, el principal, digamos, animal que yo le tuve además personal afecto y que fue muy interesante es Javier, que fue el mejor delantero en todos esos años, seguido desde el 2011 hasta el 2018, y su dueño hablaba de él como que era con orgullo, que era el más altote, el jefe, el Malcu. Hay años donde Javier viajó sin carga, porque Javier era compañero en el camino del llamero y el señor Natalio no viajaba sin Javier. La próxima. Bueno, acá está Natalio, los puizos y las llamas. Esta historia se terminó porque Natalio, juntando los animales en una tormenta, lo mató un rayo, que es una muerte muy andina, y ahí se terminaron las caravanas. Sí, sigamos. Bueno, trabajando con los chicos del colegio, en la escuela de Santa Catalina, en la escuela primaria, los nenes hicieron este collage, que fue un collage participativo, porque cada chiquito dibujó sus llamitas, pero además lo interesante es que fueron a buscar piedritas para ponerlas en el cerro, porque el caravaneo de llamas viene desde tiempos ancestrales, y ahí están las piedritas pegadas. Yo ahora, si quieren, se los muestro porque lo tengo acá el original de ese afiche. La próxima, por favor. Bueno, también hay bibliografía ahí, hay un video que es el link de lo que vamos a ver ahora. Ya se puede pasar el video. Gracias. Bueno, me permitieron cargar ya más con ellos, ¿sí?
Gracias, Viviana. Ahí si quieren, Ahora vendría el video. dale, buenísimo. Y mientras tanto yo busco el original del... Aquí. ¿No se escucha? Ah, sí se escucha. No, no se escucha. ¿No? Ahora sí, ahora sí, ahora. Caravanas. El intercambio desde tiempos Acá está el- ancestrales. Llameros, maestros de los caminos, señores de las alturas. En las zonas del altiplano andino, los animales caravaneros son las llamas, parientes americanos de los camellos. El vínculo entre comunidades permite el abastecimiento de todos a través del intercambio de las producciones propias de cada región, históricamente transportadas por vía terrestre en caravanas. Partida Cocani, Norlipes, Bolivia. Llegada Santa Catalina, Jujuy, Argentina. Las caravanas que llegaban a Santa Catalina tenían entre 30 y 80 llamas arreadas por llameros en grupos de 3 a 5 personas. La profesión del llamero o caravanero comienza desde temprana edad, generalmente en el seno familiar. La caravana tiene jefes humanos que marcan el camino con los jefes llamos, animales especiales que son siempre los mismos y llevan la delantera. El viaje dura 5 días. Las paradas, lugares especiales para que las llamas coman y duerman, son fijas. Muchas se mantienen desde tiempos prehispánicos. Diariamente caminan desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ya que los lugares de descanso están fijados porque también tienen agua y deben llegar allí para poder descargar, alimentarse y descansar hasta la mañana siguiente, antes del amanecer. Al llegar, los llameros arman un corral con una sola soga. Dentro de él, toman a las llamas por el cuello y las descargan con cuidado. Una vez que están todas descargadas, uno o más caravaneros las arrean hacia el agua y luego al cerro, donde van a pastar. La carga, al llegar, es lana de la esquila de los animales de la familia y vecinos en su lugar de origen. El objetivo es intercambiar la lana por alimentos procesados que llegan en camiones desde ciudades jujeñas. El intercambio se hace en forma de trueque entre pastores. Con los comerciantes de los camiones, el canje más común es fibra de llama por bolsa de harina. La Feria de Santa Catalina es un evento cultural muy importante. Se comercializan productos locales, medicinas tradicionales, muebles, mercadería alimentaria y objetos de uso doméstico. La feria es un encuentro de gran integración intercultural andina, con participación de pobladores y autoridades. Cada llama puede cargar máximo 25 kilos o 2 arrobas. Las cargas se acomodan en sacos o costales, se cosen y se apilan. Los sacos son de fibra de llama tejida en telar. El método de carga comienza con el corral de soga.
Dentro se arman subgrupos de 3 o 4 llamas. Con cuidado se cargan los sacos y se atan. Las sogas también son de fibra de llama. Los caminos de llamas tienen su inicio en tiempos muy antiguos y ya apenas resisten los embates de la modernidad. Muchos datos nos indican que las caravanas estarían llegando a su fin. Bueno, acá está, a ver si el original, digamos, con las piedritas pegadas de la caravana. Me tengo que ir más atrás. No, para allá. De lo que han hecho los niños en la escuela, ¿no? A estos trabajos collage se le saca una foto y ahí se arma el afiche. Bueno, muchas gracias, Viviana, por la presentación y el video. Vamos a pasar el último tramo de la jornada. La idea era corrernos un poquito del ámbito más científico y traer a representantes de otros ámbitos, así que contamos con la presencia del cineasta Tato Moreno. Tato es director y productor mendocino. Voy a hacer unas breves cositas. Su primer largometraje documental, Arreo, que elaboró en el 2015, fue seleccionado en un montón de festivales internacionales, ganó muchísimos premios, dirige el Mendoza Film Lab y el Festival Internacional de Cine Pasturas. Trabaja sobre, me parece lo más interesante, es el trabajo sobre la producción audiovisual como herramienta para abordar temáticas ambientales. Así que lo que les vamos a presentar muy brevemente ahora es el teaser de su último documental que se denomina Trashumantes, Suso y Eliseo. Y después le vamos a pasar la palabra a Tato. Así que si quieren, avanzamos con el video cuando lo tengan ahí disponible. No tiene audio. Está saliendo sin audio. Yo estaba escuchando los balidos de las cabritas. También escuchaba. Escuchaba, tenía audio. Y se escuchaba. Ahora sí. Las vías pecuarias son caminos que tienen ahora casi 800 años de antigüedad. Fueron creados por el rey Alfonso X el Sabio en 1273 para garantizar la libertad de movimiento de los pastores. Ser transhumancia, sacar los animales, es una forma de mantener los campos que no se terminen, porque uno se va de un lugar a otro y ese campo se va a recuperar.
La transhumancia es cada vez más importante en el mundo actual porque estamos inmersos en un cambio climático acelerado como nunca la humanidad lo ha conocido. Hola. Hola amigo Eliseo, buen día desde España, ¿cómo estás? Buen día, amigo Suso. Es un gusto de escucharlo y a la vez saludarlo con un abrazo genuino. Don Eliseo Parada, el trovador del camino, lo saluda. Pues cuando venga a España podremos cantar juntos y recordar la canción de Canfrune que decía: ayer no se conocían y hoy son amigos los dos, un corazón argentino y un caminito español. Mucho gusto, Juana. Bienvenidos, un placer. Gracias, Tenemos aquí gracias. un orgullo. Gracias, muchas gracias. No, no, que mi vida. Okay. 8 días. Ok. Bien. Mañana nos marchamos. Sí, bien. Por esta cañada. Maravilla, esto es fíjate qué joya. Esto tenemos que conservarlo por los siglos de los siglos. Fíjate qué felicidad, todos los madrileños con una sonrisa. El día de la transhumancia. Ahí se aleja lentamente el peño de su partida. Y ya llevamos 2 días siguiendo por el tercero, pero así cumple el arriero con esta ley de la vida. Este es el futuro, ganadería y medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Ahí va a dejar Tato el link del tráiler porque yo lo veía un poquito entrecortado, se escuchaba perfecto igual, pero para que lo puedan ver después. Y ahora sí, le voy a pasar la palabra a Tato para que nos Gracias. cuente un poco su recorrido y, bueno, lo que tengas ganas de compartir. Ahí tenés el Bueno, espacio. gracias, Anabela. Gracias de nuevo por darnos este espacio. Cada posibilidad que tenemos de mostrar las películas para nosotros es súper importante. Y sobre todo estar presente, a pesar de una gripe tremenda que tengo. Pero dejé el link porque somos un poco maniáticos los cineastas, entonces se escuchaba mal para mí y se veía bastante mal, entonces dejo el link para que lo puedan escuchar y ver bien. Generalmente Zoom es así, es un poco complicado, pero para que lo puedan apreciar. Voy a ser breve para no pasarme de los minutos y... Y creo que lo más importante para transmitir desde mi experiencia con la transhumancia es cómo como documentalista yo llego a esto. Porque cuando empecé a trabajar en el sur, en Malargüe, con otro documental sobre una escuela albergue, que fue lo que me acercó al sur, entre distintos temas documentales que abordamos, todos tienen que ver en general con realidades humanas, sociales que necesitan, creemos, ser visibilizadas. Y ese documental que se llama De Idas y Vueltas, que fue hecho en el 2008, 2009, en el sur de Malargüe, bastante al sur, casi en Neuquén, en Ranquil Norte, de estas escuelas donde los niños viven 18 días en el campo y después 10 en la escuela y el director los lleva a cada uno de esos puestos en esos periodos de franquicia.
Ahí descubrí por primera vez, o empecé a entender por primera vez que era la transhumancia porque fui a una veranada. Y allí don Cheche, un hombre muy mayor que falleció poco tiempo después, me contó que de la realidad en ese momento, que sigue siéndolo hoy, que son los problemas de intermediación en el precio del chivo, los jóvenes que tienen que irse del campo, el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Las grandes extensiones compradas por terratenientes, etcétera, etcétera. Entonces ahí me interesé por contar una historia sobre esto y salí a buscar una familia que tuviera hijos en esas condiciones. Esa era un poco la premisa. Me tomó muchos meses hasta que me encontré con Eliseo y Eliseo, me acuerdo que cuando nos conocimos ese mismo día, después de pasar por muchas familias y no encontrar, porque en el documental es cuando uno tiene que trabajar con historias como estas hay que ser muy claro y honesto porque hay que ser muy claros en el compromiso que implica meterse en esta aventura, porque realmente si no, esas personas a los 6 meses lo van a querer matar a uno, porque es mucho más largo de lo que creen, lleva mucho más tiempo. Pero Eliseo, esa tarde que llegamos a su casa, gracias a su hermano, y ahí conocí a Juana, Juana y Eliseo nos convertimos con Claudia, mi esposa, que es la productora, en dos familias muy unidas. Eliseo me dijo que cuando fue al servicio militar en los 70s, conoció la televisión y viendo los programas de la Andicina, él soñaba que alguna vez alguien iba a llegar a contar su historia. Y me dijo, Tato, vos tenés que hablar de este tema, tenés que contar esta historia, y no importa si es acerca de mi familia, pero sí contar esta realidad. Y eso fue muy fuerte, ahí sentí el compromiso, el deseo con Eliseo, llevó casi 4 años y medio a ser arreo. Pero llegar todavía no había terminado de entender la universalidad de ese mensaje. Cuando con la película empieza a tener este impacto internacional, hoy tiene más de 7 millones de vistas en YouTube, por ejemplo, y empezamos a ser seleccionados en festivales y empecé a viajar, el impacto que produjo esta nueva película, que es Trashumante, Suso y Liceo, que vamos a estrenar pronto, em, y por qué salió esta idea, porque no pensaba hacer una segunda película sobre transhumancia para nada, es que en Innsbruck, en el Festival de Innsbruck en el año 2016, tuvimos un cine lleno, fuimos ovacionados por sobre todo austriacos, alemanes e italianos, digamos, de una película hecha en Malargüe. Y ahí me acuerdo que una mujer alemana se acercó al final de la película y me dijo una frase que me conmovió mucho porque me dijo, gracias por haberme despertado algo que yo tenía dormido. Y ahí me di cuenta que la universalidad de lo que hablábamos era la transhumancia. No eran, la familia del liceo no era realmente esa cultura ancestral tan necesaria. Y ahí empezamos a aprender, y empezamos a aprender de la importancia para eh, ambiental, la importancia como la ganadería del futuro. Empezamos a entender y aprender cosas, y ahí conocimos a Suso Garzón, que es alguien extremadamente respetado en todo el mundo por lo que él logró hacer en España, que se ve en la película. Él recupera casi 85.000 kilómetros de vías de transhumancia protegidas por una ley del siglo XIII de Alfonso el Sabio, pero él la logra en los 90 legislarla y hoy, bueno, durante la película nosotros recorremos cañadas reales que están protegidas exclusivamente para que haya transhumancia en ellas, digamos. Y eso generó la fiesta de la transhumancia, que si saben ocurre en octubre todos los años ahora como un atractivo turístico en Madrid, que recorren con más de 1.000 ovejas el centro de Madrid un domingo. Y en la película, que contamos la historia de Eliseo y de Suso en paralelo, como dos mundos eh, con el mismo objetivo de preservar esta cultura. Luego Juana y Eliseo en el 2022 viajan y ellos lideran esta marcha en Madrid, o sea, los puesteros de Malargüe, y es un gran encuentro con Suso, etcétera. Así que de la manera que llegamos a esto fue así, y
y valoramos muchísimo eh, que el audiovisual es realmente un mecanismo extremadamente eh, fácil de absorber por el público en términos de conocimiento científico. Es decir, encontrar, el audiovisual puede encontrar mecanismos mucho más fáciles para explicar cosas que de otra manera se hacen inaccesibles. Y se cuentan a través de la empatía del personaje, de lo humano, de lo más sensible, digamos, pero terminamos hablando, sobre todo en Trashumantes, Suso y Eliseo, porque eh, Arreo es una película más bucólica, es una película de gaucho, es casi, digo, pretenciosamente, voy a hacer la aclaración porque es muy pretencioso decirlo, pero es una especie de Molina Campos de Arreo, ¿no? Es como eso, es el gaucho, donde empiezan a aparecer ciertas cosas de la transhumancia, pero Trashumantes, Suso y Eliseo es efectivamente una película militante de la transhumancia. Es una película que trata de que en una hora y media alguien que no tiene idea de esto salga no solo con información, pero convencido de que es valioso y que hay que protegerlo. Ese es un poco el objetivo y pasó naturalmente en nosotros. Nosotros nos convencimos de esto a través de conocerlo, ¿no? Así que eso es un poco lo que quería compartir y no sé si hay preguntas. Eh, muchas gracias. Bueno, gracias, Tato. Eso, abrimos el micrófono. No sé si ahí nos ordenamos, si levantan la mano, si hay preguntas, comentarios, lo que tengan ganas de compartir. Tenemos un ratito ahí, 5, 10 minutitos. Yo quiero hacer un comentario, ¿puede ser? Hasta que se vayan animando los demás. Dale. Un gusto enorme encontrarme con Tato y con Mercedes y con Viviana en este espacio. Y dijiste militancia. Y bueno, yo siento que lo mío es también una militancia y trato de ser objetiva, pero a medida que han pasado 20, 30 años en el campo, cada vez con más fuerza reconozco la diversidad, la potencialidad. Ya mencionamos todos los bienes y servicios que presta este tipo de producción, que además respeta la sensibilidad, la emocionalidad, la historia de las personas. Y además hay una sola cosita que agregar, que es, si bien los jóvenes se están yendo a las ciudades, primero por el imperativo de los estudios, pero también por las otras búsquedas. Y una cosa que los jóvenes, me acuerdo hace como 30 años atrás, no existían los celulares todavía, un compañero mío de trabajo, también de campo, muy de meter los pies en el barro, empezó a trabajar con los jóvenes sobre ese deseo de emigrar y los jóvenes en una cantidad de encuentros. La conclusión era, necesitamos más comunicación y sociabilización, que no es que no me gusta estar con los animales, que no es la dureza del trabajo, porque también el trabajo en la ciudad es duro y la vida es dura, es la posibilidad de socializar y de comunicarnos y de estar conectados con el resto del mundo. Entonces ahí viene una cosa que para nosotros es mandatorio, para los que somos funcionarios del Estado o los que somos, bueno, en distintos roles, docentes universitarios. ¿Qué hacemos nosotros para facilitar esta demanda juvenil tan importante? Es decir, los chicos necesitan encontrarse con personas de distinto género y de la misma edad, necesitan hablar. En realidad, necesitamos pensar en cómo se sostiene esta forma productiva con los accesos necesarios a salud, educación y sobre todo comunicación. Y gracias, Tato, hermoso todo tu trabajo. Muchas gracias, Mariana. Una cosa que quería agregar a esto, y tenés mucha razón, es que no es un deseo de muchos de los jóvenes irse, son circunstanciales, y también hay ejemplos en Malargüe de jóvenes que se fueron y volvieron. Incluso jóvenes que han hecho carreras universitarias y han vuelto a implementar cambios en los puestos y mejorar un montón de cosas. En Malargüe hay casos muy particulares donde han logrado combinar la transhumancia con el turismo, entonces siguen haciendo la actividad
y generan un turismo que no impacta en su trabajo. Eso es muy interesante. El problema que tenemos, y el problema siempre está ahí, es que desde el Estado o desde los lugares donde se podrían generar condiciones de mejora, no se mejoran por una razón fundamental, porque hay lobbies que quieren expulsar al puestero, grandes terratenientes, grandes proyectos turísticos, etcétera, etcétera. Es decir, no lo pueden hacer solos. Esto sería muy fácil porque, bueno, si cualquiera que haya andado por Europa y ven a los trashumantes en los Alpes, están absolutamente comunicados, tienen todas las comodidades y hay jóvenes trabajando. Había muchos jóvenes trabajando en distintas partes en Europa. Es posible que los jóvenes se queden, pero definitivamente no es algo que tenga que ver con él, ni ser responsabilidad de ellos, ¿no? Bueno, tienen la mano levantada ahí en Mendoza. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario. ¿Hay alguien acá? Sí, no yo. Bueno, yo después no darle. Primero, muchísimas gracias, sobre todo, Tato. Lamentamos de no tenerte acá en sala en Mendoza. Estamos varios y creo que todos llegaron por vos acá a la sala, no por nosotros. Así que gracias. Está, aunque enfermo y todo, espectacular el trabajo. Y lo hicimos a propósito de pasar el teaser un poco cortado para tener más, te vamos a tener de vuelta. Esperemos el 16 de septiembre en Mendoza, en el CCT, y también virtualmente con un conversatorio, una jornada con productores y con Tato, y vamos a presentar un trailer un poquito más largo de 15 minutos, ¿no? Eso, y tenemos todas muchas ganas de ver el trailer un poco más largo, ¿qué? Gente pregunta sobre ello. Mil disculpas, perdón por no estar ahí, de verdad habíamos planeado eso, pero no planeaba enfermarme y esta gripe es realmente fuerte y tampoco hubiera sido responsable ir ahí y contagiar gente, No, pero la pero próxima estaré. agradezco mucho la disposición y todo, la verdad, espectacular. La gente pregunta por si está la película ya. Em, Sí, Tato, gracias por mencionarlo porque iba a contestar en el chat. La película no ha sido estrenada todavía, hemos tenido sí preestrenos y funciones privadas. De hecho, lo tuvimos en las jornadas de etnobiología, lo tuvimos también en unas jornadas del Pierre Auger, y hemos tenido en Malargüe, y tuvimos una en España, en la fiesta de la transhumancia en octubre, como homenaje a Suso Garzón porque él falleció y, y la mostramos en Madrid. La película no está accesible todavía. Esperamos hacer un estreno en cines en Argentina pronto, no sé cuándo, porque estamos yendo a festivales primero. De hecho, nos vamos a un festival en Colombia muy pronto, ahora en 10 días, pero sí prometo estar, mantenerlos al tanto de cuándo va a ser posible ver la película. Primero en cines y luego lo que queremos es encontrar algún mecanismo para poder ponerla online. No esperamos pasarla a ninguna plataforma, no creemos en Netflix, en esas cosas. Preferimos hacerlo más directo y creemos que lo vamos a intentar hacer a través de algún tipo de video on demand que sea muy accesible, pero que nos permita recuperar al menos un poco de todo lo que costó hacer esta película. En eso estamos trabajando, estamos eligiendo cuál sería la mejor plataforma, pero sí definitivamente vamos a dejarles saber cuando salga en cines. Vamos a tratar de que se estrene en Malargüe, Mendoza y El Gomón en Buenos Aires, y luego iremos a algunos cines que no son de cadenas, son general cines comerciales de las distintas provincias. Ahí nos ayudan mucho los contactos locales para pasarla en cine. No hay mejor manera de ver una película que verla en el cine y nosotros tratamos de que eso suceda.
y perdón si me alargo un poco, pero esto es muy importante porque nosotros hemos encontrado y buscado mecanismos diferentes de distribución. Hay otro mecanismo que vamos a empezar a usar en el verano, que lo hemos hecho porque tenemos el equipamiento y nos movemos, que es hacer cine ambulante. Es decir, llegamos a pueblos, a localidades, con la pantalla, con el sonido, y ven la película en altísima calidad. Para lograr eso también tratamos de conectar con alianzas locales. Esto es una invitación a eso también, que es tratar de lograr con municipios, ONGs o cualquier tipo de organización en comunidades que nos permitan llegar a esas comunidades y sobre todo la única cosa que tratamos de hacer es de poder financiar nuestro viaje. Entonces, lo que hacemos en general es que si un municipio nos contrata, tratamos de que ese municipio nos pague algún tipo de fee por eso, de aporte a la película, para que la gente la pueda ver gratuitamente y nosotros movernos hasta ese lugar que es costoso, montar el equipamiento y poder pasar la película. Eso que lo hemos hecho en algunos lugares con Arreo es maravilloso. Es magia poder pasar la película por ahí en un pequeño pueblo o en las montañas o en cualquier localidad. Así que la invitación está hecha a ustedes que están en todo el país, porque si hay algún contacto, alguna posibilidad, podemos pasarles información y empezar a gestionar. Esto va a ser para el verano, pero pensamos hacer un tour en el verano y recorrer distintos lugares de la Argentina. Lo cual también conlleva que vamos con Claudia, que es la productora, y es la posibilidad de la gente de charlar y que discutamos sobre el tema, que también es muy valioso cuando pasamos la película. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la red para eso también. Y acá en la sala hay una pregunta, antes que Viviana. Sí, pero te escuchan. Hola, buen día. No, es un comentario en realidad que tiene más que ver con la primera parte de lo que estuvimos hablando, que me parece muy importante que cuando se hable de los pros y los contras de la transhumancia, algo que dijo Viviana también, que es qué tipo de ganado, porque no es lo mismo las cabras que las vacas, por ejemplo. Yo he trabajado desde el 2008, desde 2007 vengo trabajando en Malargüe, en la zona de Paso Pehuenche, y cuando comencé a trabajar eh, era más que nada de cabras la transhumancia, y no veía realmente un efecto negativo en el ecosistema. Trabajo en vegas de altura. Y después, con el correr de los años, vi como un impacto muy fuerte, pero que era producto de las vacas. Yo trabajo con una especie de anfibio que está en peligro de extinción, pero ese peligro se agravó justamente por el pastoreo de vacas, por el pisoteo que hay, y porque, bueno, también hablando con la gente, me encanta paréntesis, me encanta el documental Arreo de Tato, es como que, eh, no sé, refleja muy bien lo que es la vida en el campo, y bueno, yo tuve la oportunidad también de convivir con esa gente porque me han acompañado a caballo a buscar esos anfibios. Pero bueno, ellos también me han contado que han cambiado ese uso o sea, el tipo de producción de cabras a vacas, porque las vacas es más fácil eh, eh, la producción, no tienen como que estar tan encima como las cabras, como que las vacas las dejan, pero las cabras a la vez necesitan más agua, entonces hacen mayor impacto en esos ecosistemas que son tan frágiles como las vegas. Y bueno, y esto de que también los jóvenes ya no quieren hacerse tanto cargo de ese tipo de animales o tipo de vida, y buscan otras oportunidades, también hace como que esa producción vaya cada vez más hacia las vacas. Y bueno, y eso está realmente haciendo un impacto muy fuerte en ese ecosistema. Entonces, bueno, nada, eso, como que hay que tener en cuenta también eso. Y bueno, yo también defiendo la transhumancia como un patrimonio cultural, pero bueno, veo este impacto que está teniendo.
Eso. Muchísimas gracias por tu comentario. Sí, hay una cosa también interesante acerca del tema de vacas, que es, bueno, muchos de los puesteros están viendo que les conviene más hoy. Pero ¿por qué les conviene más hoy? Porque el lobby empresario de la ganadería hace que todos los estímulos de los gobiernos vayan a la ganadería vacuna, no a la caprina, cuando Malargüe hoy podría estar exportando cabras. Y no las exporta porque no hay apoyo y no lo hubo nunca, ni hay apoyo para desarrollar los quesos, ni hay apoyo para... Es decir, siempre atrás de todo hay una combinación de factores. Y uno de ellos es que las vacas son mejor negocio para un puestero hoy porque a la ganadería caprina se la abandona permanentemente. Creo que ahí hay un aspecto también interesante para tener en cuenta. Perdón si hablo mucho. Viviana. Bueno, justamente engancho en lo que dice Tato, que tiene que ver con el ganado mayor, el ganado menor. Durante mucho tiempo en la puna a los que tenían vacas se los llamaba ganaderos y a los que tenían llama pastores, y había como una jerarquización de los ganaderos sobre los pastores, eso por un lado. Pero por otro lado, lo que yo veíamos cuando trabajábamos en la escuela con los niños y las niñas, una de las veces fueron a hacerle un reportaje a los llameros y parte del reportaje era su día a día, ¿sí? Entonces estos señores que viajaban desde Bolivia contaban que se levantaban a las 4 o 5 de la mañana, empezaban a caminar, cuando paraban y que desarmaban, sacaban la carga de todas las llamas, hacían una casita con las cargas, dormían ahí a la intemperie. Y los niños y jóvenes definitivamente no les interesaba ese tipo de vida de sacrificio. Y lo decían claramente. Y eso por un lado. Y por otro lado, un año que no vinieron las caravanas, había tres hipótesis muy interesantes. Una hipótesis de índole ambiental, que es que había sequía y entonces pensaban que en el camino no había suficiente pasto en esos 5 días, desde Sutlipes hasta Catalina. La otra hipótesis tenía que ver con que Bolivia había hecho una planta textil y que entonces la gente para vender su fibra de llama ya no necesitaba viajar a Argentina. Y la tercera hipótesis era muy interesante porque era en la época del gobierno de Evo Morales y lo que algunas personas decían es que Evo Morales había facilitado mucho la vida de las comunidades indígenas y que ahora entonces tenían dinero suficiente para venir en vehículo, que era muy sacrificado caminar con los animales, es muy sacrificado entrenar, o sea, hay toda una parte del entrenamiento de la llama de caravana que eso se pasa de generación en generación y ahora que no hay caravaneros se debe estar erosionando y perdiendo. Eso por un lado, pero por otro lado que en otros países se puede vivir, digamos, de pequeños hatos de animales. Nosotros tuvimos una posibilidad justamente en el curso y promo hace muchos años de ver distintas producciones en Europa, en los Alpes, y la gente con 10, 15, 20 vacas vivía muy bien, tenía autos de alta gama. Entonces, eso también tiene mucho que ver con el apoyo estatal, como justamente decía Tato, si te importan o no te importan, la existencia de personas que vivan de la tierra produciendo en pequeña escala productos de alta demanda en términos de un mercado ecologista, digamos, que le interese la producción de origen. Entonces, en realidad lo que pasa es que los pastores en nuestra zona son gente muy pobre, que le interesa poco a los gobiernos locales. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque depende mucho de ese apoyo, que esta forma de vida siga subsistiendo o no. Ay, gracias, Viviana. Sí, de acuerdo completamente. Claro. Yo quería, como se está yendo un poco el tiempo, gracias Viviana y todos, porque todos, estoy de acuerdo con todos. Quería agregar que nosotros
Bueno, va a salir probablemente en este año un artículo en donde nosotros estuvimos analizando cuestiones censales y cuestiones del número de cabezas por especie que están manejándose en la puna. Y lo que estamos viendo es que hay, siguiendo el comentario de la compañera de Mendoza y un poco lo de Viviana ahora, estamos viendo que por distintas causas que rápidamente las voy a mencionar, hay un descenso del número de cabras y ovejas en general y un leve aumento del número de llamas en la puna. Y las vacas se mantienen estables. Nuestra hipótesis es que las vacas son bastante ventajosas, sobre todo cuando hay una ruta y una posibilidad de salida del animal para la venta muy sencilla. Y lo que nosotros estamos viendo con los productores es que la llama está mejor adaptada a las condiciones de mayor sequía que se están viendo ahora a raíz de lo que es el cambio climático, pero además a la escasez de mano de obra. Realmente sí, hay menos juventud, hay menos mano de obra en los territorios. Y como comentaba recién la compañera con el tema de las vacas, la llama demanda mucho menos esfuerzo cotidiano del día a día en el manejo que las cabras y ovejas que necesitan encierro nocturno, vigilancia de la pastora, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cosas. También es cierto que se está difundiendo mucho la carne de llama como una carne magra, muy saludable. Hemos entrevistado al director del hospital en Abrapampa, en La Puna, quien recomienda enfáticamente a los productores que no coman carne de vaca, que comen carne de llama, y hemos entrevistado a los productores y ellos dicen que sí, que efectivamente los médicos les están recomendando comer carne de llama más que de vaca. Y por el otro lado, el incremento del turismo, que ya está pidiendo estos platos gourmet, exóticos, etcétera, que sería milanesa de llama, guiso de carne de llama. Entonces hay algunos factores que están produciendo un paulatino aumento de la llama en las tropas de los productores de la puna. Eso. Gracias, Sí, sí, Mariana. y el turismo hace lo suyo, sí, claramente. Bueno, gracias. Gracias. Estamos ahí sobre la hora. Hay una última pregunta de Mariana en el chat. No sé si quieres hacerla directamente, así decía que no podía levantar la mano. Hola, ¿qué tal? Para ¿Cómo Mariana, están? ahí está. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Lo que yo les quería consultar, no sabía dónde levantar la mano, pero era sobre todo para quienes están trabajando en ámbitos estatales, pero bueno, a quien quiera responder también, ¿cuál es su opinión en relación a la formación de los técnicos sobre los saberes de las comunidades indígenas y pastoras? Y cuáles piensan que son las dificultades para incorporarlos en las políticas públicas. Y por otro lado, ¿qué tipos de políticas piensan que son necesarias? Un poco de eso, bueno, estuvieron comentando para fortalecer esta actividad y la permanencia de los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta como que da para otras 2 o 3 horas de trabajo, pero yo tomo la palabra rapidito. Yo soy docente universitaria, no sé si Viviana también lo es y Mercedes, pero nosotros hemos hecho un trabajo de varios años intentando modificar un poquito las currículas, generar en nuestras universidades como profesores opinantes en el manejo de la universidad, incorporar qué sé yo, facilidades para proyectos de investigación específicamente vinculados con este tipo de tópicos, una cantidad de actos que tienden a sensibilizar a los estudiantes. Nosotros este año comenzamos una diplomatura en pastizales naturales y pastoralismo y se anotaron 40 personas, de las cuales en realidad están cursando unas 15, pero bueno, la idea es ir insertando la sensibilidad social sobre este tipo de producción, pero además con datos científicos acerca de lo que significan en todas las materias, en sociales, culturales, ambientales, ecológicas, etc. Y la otra cuestión a mí me parece súper importante. Yo también había escrito 2 artículos en realidad. Ahí Mercedes puede apoyar un montón lo que voy a decir. Es re importante esa ley
que se produjo en Neuquén, en donde se habla del productor trashumante, del criancero, se lo tipifica, tiene muchos defectos, puede ser que en la operacionalización cotidiana ya sé que hay un montón de problemas, pero el hecho de que haya una ley que le da existencia, para mí es fundamental. Existe esa persona y tiene rasgos particulares y se protegen sus caminos de transhumancia con muchas salvedades y con muchos problemas también, pero hay una idea de que hay corredores, de que hay lugares donde tiene que la gente parar con sus animales a comer, a que coman, a que tomen agua, a que descansen. Eso existe solo en Neuquén, no existe en ninguna otra parte de la Argentina y eso para mí es un paso inicial para el reconocimiento de esta forma de producción. Te dejo la palabra, Mercedes, que seguro que podés aportar mucho más que yo sobre eso. No, sí, genial, Mariana, gracias. Bueno, yo soy socióloga de base y particularmente prácticamente no hay carrera de sociología en el país que considere la sociología rural siquiera, ¿no? O sea, ni que hablar de pensar en trabajar estos sujetos, así que bueno, desde las disciplinas de las ciencias sociales en general tenemos un recorrido muy grande para hacer en ese sentido, y es verdad que bueno, quienes estamos en tema intentamos introducir estos temas en nuestras prácticas docentes, pero es difícil. Argentina es un país muy urbano en su distribución de la población, pero que sin embargo gran parte de su economía depende de las producciones primarias y sin embargo, bueno, no lo vemos eso en las currículas de ciencias sociales, así que ahí hay un trabajo enorme para hacer. Y también en los organismos de ciencia y técnica respecto a creo yo, pensar en una mirada integral, ¿no? Mariana, Tato hablaron de la comunicación, bueno, a nosotros hay varias colegas acá presentes, nos gusta pensar en la idea de la calidad de vida, de cómo trabajar en generar mejores condiciones de vida para esas familias, para que entonces los jóvenes quieran también quedarse, ¿no? Más allá de las restricciones materiales, estructurales y demás que, bueno, ya también hablamos, bueno, que dificultan que a lo mejor estas familias puedan vivir y como decía Viviana, ¿no? La falta de apoyo entonces a lo mejor de otras formas para que puedan sostenerse estas prácticas, ¿no? Entonces creo que sostener esta mirada integral en cómo definimos las intervenciones desde los organismos de ciencia y técnica y en el diseño de las políticas es fundamental, ¿no? No solo pensar en la mirada del pastizal o del animal, sino como mirar en su integralidad a todos los componentes de estos sistemas y formas transhumantes. Y le doy a Viviana, creo que a lo mejor quiere cerrar. Sí, cortito, así cerramos. Sí, yo lo que creo que hay un problema con el tema de una imagen de qué es lo que necesitan las personas cuando se desarrollan económicamente o sustentablemente. Una de las primeras cuestiones de la modernidad es pensar que la gente que se mueve está atrasada en relación con la gente sedentaria y que las personas necesitan un lugar donde vivir, donde tengan una escuela, una posta sanitaria y que eso, la sedentarización es una situación de avance en términos de desarrollo. Y ese es el peor error con respecto a los pueblos pastoriles. Los pueblos pastoriles hay que preguntarles qué necesitan, porque seguramente no necesitan la sedentarización y ese es un concepto homogéneo de un modelo de desarrollo que en este caso no funciona y que además los lleva cada vez más a la mayor pobreza. Esa es una de las cuestiones. Y ahí justamente Belén en el chat habla de las caravanas de llama turísticas. Sí, bueno, aquellas caravanas de llama tradicionales que llegaban a Catalina desde Bolivia ya no existen más. Se extinguieron. Tuve la dicha y la tristeza de verlas terminarse bajo mi estudio y me da mucha pena. Y la alternativa turística tiene un par de cosas interesantes. Una es que yo conozco personas que hicieron esta caravana turística y dicen cosas como qué rico olor tienen las llamas, nunca estuve tan cerca de un animal. De alguna manera generan cierto apego con una especie que para las personas urbanas está muy lejana y tal vez se pueda asociar o aprovechar
a decir, viste qué lindas son las llamas, y bueno, empezar desde ahí, porque nosotros necesitamos que el mundo de afuera apoye estas actividades, porque si no, se extinguen, así como se extinguieron frente a mis ojos las caravanas de llama, despacito, una a una, y vamos a terminar teniendo un mundo de producción ganadera industrial, y todo esto se va a ir, o sea, tenemos que ayudar a que tenga valor y a entender que es un modelo de desarrollo distinto al modelo capitalista hegemónico. Es distinto. Súper cortito. Puedo, perdona, Anabela. Dale, dale, Que nos dale. estamos es muy rapidito. Reforzando lo que dice Viviana, cuando nosotros hicimos la recorrida con Suso en el 2021, antes de ir con el liceo, de Picos de Europa a Madrid, que es una caminata de 21 días con 1000 ovejas y 100 cabras, en cada pueblo que íbamos, Suso había arreglado con escuelas para que los niños se acercaran a los animales. Y él decía, esto lo hago porque es muy difícil convencer a los grandes, pero podemos educar a los niños. Sí, tal cual. Quería comentar eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a cerrar, nos pasamos un poquito, pero me parece que valía la pena la discusión del final y los comentarios. De mi parte, agradecer, de mi parte, desde el observatorio, sobre todo, agradecerles a las y los expositores, a Mercedes, a Viviana, a Mariana y a Tato por su participación. A las personas que se conectaron, que yo en algún momento llegué a registrar algo así como más de 60, nos pone muy contentos que frente a la convocatoria esto de una propuesta de una charla sobre estas temáticas, convocar a tanta gente, así que les agradecemos a todas y a todos. Invitarlos, como dijo Almut ahí y mencionamos en el chat, seguramente va a ser el 16 de septiembre, estaremos ahí confirmando la fecha, pero la idea es hacer un nuevo encuentro, un poco en el marco también de este año de pastizales y pastores, tratar de encontrar una mirada más desde los productores y las productoras, invitar también a Tato a que nos regale un poquito más de ese documental que está por salir también, así que ya les estaremos comunicando para volverlos a convocar ahí en septiembre. Así que muchas gracias a todos y a todas, que tengan ahí una buena jornada. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias.